Buen día tengan ustedes, alumnos de la institución educativa Priva del Triunfo. Siguiendo con las clases virtuales de biología, hoy vamos a tratar el tema de articulaciones. Las articulaciones permiten unir dos o más huesos, ayudan en la motilidad o en el movimiento de los huesos, pero esto se da gracias a una función que tienen los músculos, que se llama contracción. Entonces los músculos cuando se contraen jalan a las articulaciones y estos van a permitir que ese hueso pueda moverse. Estas articulaciones presentan diversas naturalezas. Hay articulaciones que son eh, muy rígidas, hay articulaciones que son un poco más blandas y hay articulaciones que son huecas. A la articulación hay mucho digamos, que tenga más separación entre hueso y hueso, esa articulación va a ser más móvil. Si esa articulación es muy fija, entonces esos huesos casi no tendrán o no tendrán movimiento. Y es importante por las articulaciones porque permiten o no que los huesos se puedan mover. Y como definición sería que es la juntura o unión entre dos o más huesos. Eh, ¿Qué es una articulación? Como definición, es el conjunto de partes blandas y duras por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos, o sea, los más cercanos. Y estos van a permitir que los diferentes segmentos que tiene el cuerpo se puedan mover en algunos casos. Por ejemplo, tenemos articulaciones fijas donde no existe el movimiento. Hay articulaciones semimóvil, o sea que el movimiento va a ser escaso. Y hay articulaciones móviles donde sí vamos a poder observar movimiento. Y repito, a medida de que los huesos están más próximos, el movimiento es mucho eh, más difícil de que se dé. A mayor eh, proximidad de los huesos, a menor proximidad de los huesos, ¿qué pasa? La articulación en este caso presenta movimiento o sería una articulación móvil. Clasificación. Vamos a clasificar a las articulaciones de acuerdo a ciertas funcionalidades. Por ejemplo, según la estructura, o sea, de qué está eh, hecho o conformado la articulación. Ahí, por ejemplo, tenemos articulaciones fibrosas, donde la constitución es tejido fibroso. Como ejemplo, tenemos a las suturas. En el cráneo existen articulaciones que van a unir esos huesos. En el caso de los bebés que nacen, tienen unas aberturas llamadas fontanelas. Está la fontanela anterior y la posterior. En este caso observamos que no hay fontanela porque este es un cráneo de un adulto. Ahí, por ejemplo, tenemos la sutura coronal y esta va a unir los huesos frontal y los parietales. La sutura sagital, no se dice así porque se encuentra en la parte media del cráneo y une los huesos parietales. Y la sutura lambdoidea o lambdoide, que tiene forma de el símbolo lambda. Y ese
Esa articulación une el hueso occipital con los huesos parietales. Y como son fibrosas, entonces no presentan movimiento. Están muy juntos los huesos. Recuerden que a mayor proximidad entre la unión de huesos es mucho menor la probabilidad de que haya movimiento o simplemente no existe movimiento. Luego tenemos las cartilaginosas, que su constitución es de cartílago. Ahí, por ejemplo, tenemos a la sincondrosis, que las encontramos en las costillas, ¿ya? Por eso se llama sincondrosis costos ternal, que está uniendo, en este caso, el esternón con las costillas. Luego tenemos otro tipo de sincondrosis, la placa epifisiaria o el cartílago hialino o de crecimiento, que se da en los huesos largos. Luego tenemos la sínfisis púbica, que es otro tipo de articulación y que va a unir, en este caso, a los huesos de la cintura pélvica, llamados huesos coxales. Entonces, la unión de huesos coxales se denomina a esa articulación sínfisis púbicas o sínfisis del pubis. Y la otra articulación cartilaginosa está la que conforma el disco intervertebral, o sea, entre cada vértebra hay un disco de naturaleza cartilaginosa. Y finalmente en este tipo de clasificación tenemos a las sinoviales, las cuales presentan cavidades conteniendo el famoso líquido sinovial. Y esto va a permitir lubricar a ambos huesos para evitar el desgaste. Y esto se caracteriza porque presentan libertad de movimiento, o sea, hay bastante movimiento. Y es gracias a que hay una cavidad, o sea, la unión entre la cercanía, digamos, entre hueso y hueso es un poco más eh, ancha o más lejana. Por eso los huesos se pueden mover. O mejor dicho, esas articulaciones permiten el movimiento. Otro tipo de clasificación es según el grado de movimiento, o sea, la capacidad que tienen estas articulaciones del que el hueso pueda moverse. Si hay movimiento o no hay movimiento o el movimiento es escaso. Tenemos lo siguiente. Tenemos a la sinartrosis. Son aquellas articulaciones que no permiten el movimiento, no presentan movimiento. Ahí, por ejemplo, tenemos a las suturas, que ya los vimos, que son las que unen los huesos del cráneo. O sea, ahí no hay movimiento. Las gonfosis, que son aquellas articulaciones que unen, en caso de los dientes, con con el maxilar superior o inferior. Entonces allí no hay movimiento. Y la sincondrosis, que es lo que se refiere al cartílago de crecimiento. Entonces, esos tres tipos de articulación llamadas sinartrósicas, entonces son las que van a carecer de movimiento. Luego tenemos las anfiartrosis o articulaciones anfiartrósicas. Son las que van a tener poco movimiento o movimiento escaso.
Ahí están pues los discos intervertebrales o disco intervertebral, que está conformado de cartílago, igual que la sínfisis púbica. Entonces, o del pubis. Entonces, ambas articulaciones, al ser de cartílago, o sea, no está tan endurecido. Y además está un poco más alejado que las sinartrósicas. Entonces, sí hay movimiento, pero es escaso. Es muy escaso ese movimiento. Y luego tenemos a las diartrosis o articulaciones diartrósicas. Son aquellas articulaciones que eh, van a tener libertad de movimiento. Y esas diartrosis o esas articulaciones diartrósicas presentan cavidades y dentro de esa cavidad va a estar el líquido sinovial. Y ahí podemos observar la imagen, ¿no? Las partes que tiene la cápsula articular, la membrana sinovial, lo permitirá que ese líquido no sea derramado. Si es que se rompe, bueno, se derrama el líquido. Cavidad articular, o sea, la cavidad donde está contenido el líquido. Y el cartílago articular, o sea, el que une las articulaciones con ambos huesos. Ya, entonces, las diartrósicas se caracterizan por presentar libertad de movimiento. Esas diartrósicas las encontramos, por ejemplo, en las extremidades, como en el hombro, en la extremidad superior, en caso, por ejemplo, el codo, ¿no? Tiene ese tipo de articulación. De la rodilla, la rótula también tiene ese tipo de articulación sinovial o diartrósica. Y de esas tenemos, dentro de esas articulaciones diartrósicas o sinoviales, tenemos las siguientes. Por ejemplo, ahí tenemos los tipos de articulaciones sinoviales, como las articulaciones, por ejemplo, plana, ¿no? Que permite el deslizamiento de un hueso sobre otro hueso. Allí está pues la articulación de la clavícula, ya, con prácticamente la parte de, de los, las vértebras cervicales, ¿no? Entonces una articulación plana. La troclear, la que es en bisagra, ¿no? Por ejemplo, ahí está la articulación del codo. La de silla de inmontar, por ejemplo, la articulación del dedo pulgar. Cuando mueves el dedo pulgar, esa es la silla de montar. Cóndila, condilea, la de la muñeca. La enartrosis, la del hombro. Y la trocoide, la de articulación que va a controlar el giro, ¿no? En este caso se encuentra entre los huesos eh, atlas y el axis, ¿ya? Entonces ahí tenemos los tipos de articulaciones sinoviales. Y muy bien, te agradezco mucho por el tiempo que se han dado de poder ver y escuchar esta presentación. Hemos hecho una introducción a las articulaciones. Cuando veamos ya en las siguientes sesiones las articulaciones, las vamos a ver más detallado y podemos conocer un poco más de ello. Es un tema muy bonito y espero que lo puedan aprovechar. Cuando las articulaciones no funcionan bien y problemas y hasta dolor se llaman artrosis. Así que hay que cuidarse, no mojarse demasiado o
en época de frío, ¿no? Exponerse al agua fría también afecta las articulaciones. Y tratar en lo posible de no desgastar ese líquido sinovial para que más adelante no tengan problemas de movimiento de sus articulaciones. Muy bien, chicos. Con esto hemos terminado la sesión y no está de más repetirles, lavarse las manos, traten de no salir si no lo necesitan hacer y si salen, tomar su distancia prudente para evitar así el contacto físico y un futuro un futuro a través de esto se contagia y un futuro contagio, valga la redundancia, de la enfermedad. Muy bien, chicos, cuídense, lo mejor para ustedes y que todo les siga yendo muy bien. Conmigo será en una próxima oportunidad y nos veremos, si Dios lo permite, en la próxima sesión, o mejor dicho, en la próxima videoconferencia. Hasta luego.